El despertador sonó exactamente a las 9:30 de la noche, como todas las noches durante los últimos 12 años. Margaret Thompson se levantó de la cama, con las articulaciones crujiendo en señal de protesta. A sus 58 años, su cuerpo resentía cada uno de esos años, especialmente después de pasar la mayor parte de su vida adulta de pie, trabajando en empleos que nadie más quería hacer. Se arrastró hasta el pequeño baño de su apartamento de una habitación, echándose agua fría en la cara para despertarse. La mujer que la miraba en el espejo roto parecía cansada, mayor de lo que era. Su cabello castaño, ahora con mechones plateados, estaba recogido en la misma coleta sencilla que había llevado durante décadas. Nada de peinados extravagantes para alguien que pasaba las noches limpiando lo que ensuciaban los demás. Margaret había aprendido hacía mucho tiempo a no esperar mucho de la vida. Los sueños eran lujos que no podía permitirse. Había que pagar las facturas, y trabajos como el suyo no incluían bajas por enfermedad ni vacaciones. Si faltas una noche al trabajo, puede que no tengas trabajo al que volver. Tomó su desgastada bolsa de lona llena del mismo almuerzo que traía todas las noches. Un sándwich de mantequilla de cacahuete, una manzana y un termo de café que le duraría toda la jornada de 8 horas. La puerta del apartamento se cerró tras ella con un suave clic y caminó las 4 manzanas hasta la parada del autobús bajo el fresco aire de la tarde. El centro comunitario Rosewood se encontraba en el corazón del distrito adinerado de la ciudad. Un hermoso edificio antiguo que había sido restaurado a su antigua gloria hacía unos 15 años. Durante el día, bullía de actividad. Los niños ricos tomaban clases de piano en el salón principal. Las esposas de los empresarios asistían a clases de yoga en los estudios más pequeños, a clases de arte, a clubes de lectura, a reuniones benéficas, a todas las actividades que la gente con dinero y tiempo podía disfrutar. Pero por la noche, cuando el último cliente se marchaba en su lujoso coche, comenzaba el mundo de Margaret. Tenía su propia llave del edificio, una responsabilidad que a veces todavía la asombraba. La noche anterior, el conserje, el viejo Henry, la había recomendado para el puesto al jubilarse. «Es sincero», le dijo al administrador del edificio. «Es más raro de lo que cree». Margaret llevaba 5 años limpiando edificios de oficinas y nunca había cogido ni un clip que no fuera suyo. El centro Rosewood era diferente de los edificios de oficinas estériles en los que había trabajado antes. Este lugar tenía carácter, historia. Los suelos de madera crujían en lugares familiares. Los techos altos hacían que cada sonido resonara ligeramente, y en el salón principal, sentado como una reina en su trono, estaba el piano más hermoso que Margaret había visto en su vida. Era un piano de cola Steinway, negro como la medianoche y pulido a la perfección. Durante su primera semana en el trabajo, Margaret había pasado mucho tiempo simplemente mirándolo. Nunca había visto nada tan hermoso. El piano debía de valer más de lo que ganaría en 10 años limpiando. Cada noche, Margaret guardaba el salón principal para el final. Era la habitación más grande, y limpiarla bien le llevaba casi 1 hora, pero no le importaba. Había algo en ese espacio que la hacía sentir tranquila, casi sagrada. Quizás era porque allí se escuchaba música durante el día. Quizás era simplemente la forma en que la luz de la luna entraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. Margaret siempre empezaba barriendo la zona del escenario alrededor del piano. Luego fregaba todo el suelo, desde el fondo de la habitación hacia la entrada. Finalmente, le quitaba el polvo al piano, usando un paño suave para limpiar cada superficie sin tocar el banco cuidadosamente colocado. Siempre tenía cuidado de no tocar las teclas. De alguna manera, eso le parecía incorrecto, como invadir un lugar que no le pertenecía. El piano era para los estudiantes de música, los pianistas consumados que daban conciertos allí, los donantes adinerados que podían permitirse tocar un instrumento tan caro. No para alguien como ella. Pero a veces, cuando estaba segura de que no había nadie cerca, Margaret dejaba de limpiar y simplemente escuchaba el silencio de la habitación. En ese silencio,
Casi podía oír ecos de la música que llenaba ese espacio durante el día. Niños practicando escalas, estudiantes avanzados trabajando en piezas complejas, artistas visitantes actuando para pequeños públicos de oyentes agradecidos. Lo que Margaret nunca le contó a nadie, lo que guardaba en lo más profundo de su corazón, era que entendía esa música más que ella misma. La sentía en los huesos, en el alma, en lugares inalcanzables para las palabras. Hace 63 años, cuando Margaret tenía apenas 5 años, su abuela tenía un viejo piano vertical. Estaba en la sala de la pequeña casa donde Margaret vivió después de que sus padres fallecieran en un accidente de coche. La abuela Rose había sido profesora de piano antes de que la artritis le hiciera demasiado doloroso tocar. La música es el lenguaje del corazón. La abuela Rose solía decir, hay gente que nace hablándola. Margaret había sido una de esas personas. Incluso de pequeña, podía sentarse ante ese viejo piano y distinguir las melodías que escuchaba en la radio. Cuando tenía 8 años, ya tocaba canciones que a otros niños les llevó años aprender. A los 10 años, componía sus propias piezas sencillas, pequeñas melodías que parecían brotar de sus dedos sin pensarlo conscientemente. La abuela Rose se había quedado maravillada. Esta niña tiene un don, le decía a cualquiera que la escuchara. Un verdadero don. Pero los regalos no pagan las cuentas ni ponen comida en la mesa. Cuando la abuela Rose murió, Margaret tenía 15 años. Vendieron el piano junto con todo lo demás para pagar el funeral y saldar las pequeñas deudas. Margaret se fue a vivir con la familia de su tía. Gente con buenas intenciones, pero que tenía 3 hijos y no tenía dinero para clases de piano ni para otros extras. Tienes que centrarte en lo práctico, le había dicho su tía con amabilidad pero firmeza. Aprende habilidades que te ayuden a ganarte la vida. Así que Margaret había aprendido habilidades prácticas. Se graduó del instituto y se casó a los 19 con un hombre decente llamado Tommy, que trabajaba en la fábrica. Habían tenido 2 hijos, un niño y una niña, y Margaret se había entregado por completo a ser la mejor madre y esposa posible. Había un viejo piano en la iglesia a la que asistían, y a veces Margaret se quedaba después de los servicios para tocar tranquilamente, mientras Tommy charlaba con los otros hombres afuera. Pero nunca había tiempo para practicar en serio, nunca había dinero para partituras o clases para mejorar sus habilidades. La vida se trataba de ir tirando, no de perseguir sueños imposibles. Cuando Tommy murió de un infarto a los 38 años, dejando a Margaret con 2 hijos adolescentes y un montón de facturas médicas, cualquier pensamiento sobre la música desapareció por completo. Margaret aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar. Limpiando casas, trabajando en fábricas, atendiendo mesas en restaurantes que abrían toda la noche. Los niños crecieron, se mudaron y formaron sus propias familias. La visitaban en días festivos y cumpleaños, le enviaban fotos de los nietos a quienes veía quizás 2 veces al año. Margaret no se resentía por nada. Así era la vida para la gente como ella. Hacías lo que tenías que hacer. No te quejabas. Y encontrabas pequeños placeres donde podías. Pero a veces, en la tranquilidad del Rosewood Center a las 2 de la mañana, mientras limpiaba el polvo de ese magnífico piano, Margaret recordaba la sensación de tener la música fluyendo entre sus dedos. Recordaba la alegría de descubrir una nueva pieza, la satisfacción de dominar por fin un pasaje difícil, como se iluminaba el rostro de su abuela cuando Margaret tocaba algo particularmente hermoso. Esos recuerdos eran a la vez preciosos y dolorosos. Preciosos porque le recordaban que una vez fue más que alguien que limpiaba lo que ensuciaban los demás. Dolorosos porque le recordaban todo lo que había renunciado, todo lo que nunca había tenido la oportunidad de llegar a ser. Dubái. Otros miembros del personal del Rosewood Center eran amables con Margaret, pero en realidad no la veían. Para ellos, solo era parte de la infraestructura del edificio, como el sistema de calefacción o las cámaras de seguridad. Limpiaba sus desordenes, vaciaba sus cubos de basura y se aseguraba de que todo estuviera perfecto para las actividades del día siguiente.
A Margaret no le importaba ser invisible. De hecho, le facilitaba el trabajo. Podía trabajar a su propio ritmo, enorgullecerse de hacer un buen trabajo sin que nadie la vigilara. Había aprendido que ser notada no siempre era bueno para quienes estaban en su puesto. El administrador del edificio, el señor Peterson, era un jefe justo que pagaba a tiempo y no le pedía que hiciera nada más allá de su descripción de trabajo. Los profesores de música, que a veces trabajaban hasta tarde, asentían cortésmente si se cruzaban con ella en el pasillo. El guardia de seguridad que revisaba el edificio a medianoche siempre se detenía a charlar unos minutos sobre el clima o los equipos deportivos locales. Pero ninguno de ellos sabía nada de Margaret más allá de que se presentaba todas las noches y hacía un buen trabajo. Ninguno sabía de la música que aún vivía en su corazón, de las melodías que a veces sonaban en su cabeza mientras fregaba pisos y vaciaba cubos de basura. Ninguno de ellos sabía que Margaret Thompson, conserje nocturna y mujer invisible, había sido capaz de hacer cantar un viejo piano, y Margaret planeaba que siguiera siendo así. Algunos secretos eran demasiado valiosos para compartirlos, demasiado frágiles para sobrevivir a la cruda luz del juicio ajeno. Mejor mantener sus recuerdos musicales a buen recaudo, donde no pudieran ser dañados por la compasión bienintencionada o el desprecio casual. Después de todo, ¿de qué serviría contarle a la gente sobre su pasado? No cambiaría nada. Seguía siendo solo una mujer de la limpieza, alguien que trabajaba de noche para que otros pudieran disfrutar de hermosos espacios durante el día. Pero cada noche, al terminar de limpiar el polvo de ese hermoso piano Steinway, Margaret se detenía un momento. Su trabajo se volvía áspero, los dedos se cernían a centímetros de las teclas, lo suficientemente cerca como para sentir la energía potencial que las aguardaba, lo suficientemente cerca como para recordar lo que se sentía al liberar esa energía en algo hermoso. La primera señal de que esta noche sería diferente llegó cuando Margaret llegó a... Entró en el centro comunitario Rosewood y encontró el estacionamiento todavía medio lleno de autos. Autos caros, de esos con asientos de cuero y equipos de sonido que cuestan más que la renta mensual de la mayoría. Miró su reloj 2 veces, pensando que quizá había leído mal la hora. Pero no, eran las 10 de la noche, justo cuando siempre comenzaba su turno. Dentro del edificio, las luces del salón principal seguían encendidas. Margaret podía oír voces, muchas voces, mezcladas con el sonido de gente moviendo muebles y probando micrófonos. Se había olvidado por completo de la gala anual de donantes programada para esa noche, el mayor evento de recaudación de fondos del año, cuando todos los adinerados simpatizantes del centro comunitario se reunían para firmar grandes cheques y sentirse bien consigo mismos. Margaret suspiró y ajustó su plan para la noche. Las noches de eventos, tenía que compaginar las actividades, limpiando las áreas que no se usaban y esperando hasta más tarde para ocuparse de los espacios principales. Significaba una noche más larga y un trabajo más complicado, pero el centro le pagaba extra por los turnos para eventos, así que no podía quejarse. Empezó con las aulas y oficinas más pequeñas, recorriendo el edificio sistemáticamente. Mientras limpiaba, oía cómo los preparativos se intensificaban en el salón principal. Alguien estaba claramente estresado por algo. Oía la voz de un hombre que se hacía más fuerte y agitada a medida que avanzaba la noche. A las 11:30, Margaret había terminado con todo excepto el salón principal y la cocina contigua. Empujó su carrito de limpieza hacia el salón principal, planeando limpiar la cocina y luego esperar a que terminara el evento para ocuparse de la sala grande. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido que la desanimó. Era el característico golpeteo de las teclas de un piano que no funcionaban correctamente. Alguien estaba probando el piano de cola y algo definitivamente fallaba. «Esto es un desastre», decía una voz familiar. Margaret lo reconoció, Richard Hawthorne, el presidente de la junta directiva del centro. Era un hombre alto y delgado de unos 60 años que siempre vestía trajes caros y tenía la confianza que da el no tener que preocuparse nunca por el dinero. Margaret lo había visto por el edificio durante el día,
generalmente rodeado de otras personas bien vestidas que seguían atentas a cada una de sus palabras. El pianista invitado debe llegar en 30 minutos, dijo otra voz. Era la señora Wellington, la coordinadora del evento. Una mujer nerviosa que siempre parecía estar a punto de sufrir un colapso total. ¿Qué le vamos a decir? Margaret acercó su carrito en silencio, intentando comprender qué estaba pasando sin estorbar. Vio a unas 15 personas reunidas alrededor del piano, todas con aspecto preocupado y frustrado. Veamos, dijo un hombre más joven al que Margaret no reconoció. Se sentó en el banco del piano y comenzó a probar teclas sistemáticamente. Efectivamente, 3 teclas en el centro del teclado no emitían ningún sonido al presionarlas. Otras 2 se atascaron a medias y no volvían a subir correctamente. ¿Cómo pasó esto?, preguntó Hawthorne. La humedad ha estado fluctuando mucho últimamente, explicó el joven. Probablemente era el afinador de pianos, pensó Margaret. Los instrumentos antiguos son sensibles a los cambios ambientales. Algunos de los mecanismos internos probablemente se han movido o deformado. ¿Puedes arreglarlo? El afinador negó con la cabeza. Esta noche no. Este tipo de reparación lleva horas, tal vez días. Tendría que desmontar parcialmente el mecanismo de acción, y aún así, no podía garantizar que mantuviera la afinación para la actuación. Margaret observó desde las sombras cómo el grupo se agitaba más. Claramente, esto era un gran problema. El pianista invitado era, al parecer, un músico famoso de Nueva York que había volado específicamente para esto. Actuación. Se habían vendido entradas por cientos de dólares cada una, con la promesa de que los asistentes escucharían música de primera clase en el impecable piano Steinway Grand del edificio. Quizás podamos alquilar otro piano, sugirió la señora Wellington con desesperación. A medianoche. Para un concierto que empieza mañana al mediodía. La voz de Hawthorne resumaba sarcasmo. ¿Conocen alguna empresa de alquiler de pianos que haga milagros? Y teclados electrónicos, sugirió alguien más. Podríamos conseguir varios de alta gama y arreglarlos para que se vean impresionantes. La expresión de Hawthorne dejó claro lo que pensaba de esa idea. No vamos a convertir esto en una especie de concierto de una banda de garaje. Se supone que esto es un evento cultural elegante, no una reunión social de la iglesia. Margaret continuó trabajando en la cocina, pero siguió escuchando la conversación. Una parte de ella sentía lástima por ellos. Claramente, se había invertido mucha planificación y dinero en este evento, y un piano roto podría arruinarlo todo, pero otra parte de ella estaba fascinada por el problema desde una perspectiva puramente musical. Se había había vivido situaciones similares antes, cuando era joven y tocaba el piano en eventos de la iglesia. Los instrumentos antiguos eran caprichosos y los músicos aprendieron a sortear sus limitaciones. Un pianista experto podía compensar las teclas rotas, arreglar las piezas para evitar las zonas problemáticas e incluso usar las peculiaridades de un instrumento para crear efectos musicales interesantes. Pero esta gente claramente no pensaba así. Para ellos, el piano era perfecto o inútil. No había término medio, ninguna solución creativa que pudiera salvar la situación. Quizás deberíamos cancelar la parte musical de la noche, dijo la señora Wellington en voz baja. Centrénse en la cena, los discursos y la subasta. Para nada, espetó Hawthorne. La gente pagaba precios altos específicamente para escuchar música en vivo en nuestro famoso piano. No podemos simplemente eliminar la atracción principal. El grupo se sumió en un silencio frustrado, y Margaret pensó que tal vez estaban empezando a aceptar que no había una buena solución. Terminó de limpiar la cocina y comenzó a organizar sus suministros para esperar a que terminaran en el salón principal. Fue entonces cuando Hawthorne la vio. «Disculpe», gritó con el tono imperioso que usaba con la gente que consideraba de nivel social inferior. «Trabajas aquí, ¿verdad?» Margaret levantó la vista, esperando que solo quisiera saber cuándo limpiaría el salón principal. «Sí, señor».
Soy la conserje nocturna. Perfecto. Ven un momento. Margaret se acercó al grupo a regañadientes, sintiéndose totalmente fuera de lugar entre tanta gente bien vestida. Su sencillo uniforme de trabajo y sus prácticos zapatos parecían raídos en comparación con su elegante traje de noche. Tenemos una situación, anunció Hawthorne, señalando dramáticamente el piano. Nuestro instrumento tiene algunas dificultades técnicas. Necesitamos determinar si se puede tocar para la actuación de mañana. Margaret asintió cortésmente, sin estar segura de qué quería de ella. Hemos probado las teclas rotas, pero necesitamos que alguien intente tocar el piano para ver si es posible solucionar los problemas. La sonrisa de Hawthorne se ensanchaba, y Margaret empezó a presentir que algo desagradable se avecinaba. Debes saber algo de pianos, ¿verdad? Estar cerca de ellos todo el tiempo, limpiándolos. Los demás del grupo también empezaban a sonreír. Y Margaret se dio cuenta, cada vez con más horror, de lo que estaba pasando. Pensaron que era gracioso. Iban a obligarla a tocar el piano sabiendo que se avergonzaría. Y disfrutarían viéndola fracasar. Acabo de limpiarlos, señor, dijo Margaret en voz baja. La verdad es que no sé nada de tocar el piano. Vamos, dijo Hawthorne con un falso ánimo. No sea modesta. Apuesto a que ha aprendido algunas cosas con los años. ¿Qué tan difícil puede ser? Algunos del grupo rieron entre dientes y la cara de Margaret ardió de vergüenza. Esta era exactamente la clase de situación que había pasado toda su vida adulta intentando evitar. Ser notada, ser puesta en el punto de mira, ser convertida en entretenimiento para quienes la menosprecian. De verdad, señor, no creo ser la persona adecuada. Tonterías, interrumpió Hawthorne. Solo necesitamos que alguien toque las teclas un poco, a ver qué funciona y qué no. No es que les estemos pidiendo que den un concierto. Más risas del grupo. Margaret miró a su alrededor desesperada, buscando una vía de escape, pero Hawthorne le bloqueaba el paso de vuelta a su carrito de limpieza. Además, continuó, claramente disfrutando. ¿Quién mejor para probar un piano roto que alguien acostumbrado a trabajar con cosas rotas? El insulto golpeó a Margaret como un puñetazo. Ella no era solo una persona para esta gente. Ella misma era una cosa rota, algo dañado e inferior, apta solo para probar otras cosas rotas. Adelante, intervino la señora Wellington, con la voz iluminada por una falsa amabilidad. Solo tomará un minuto. Entonces sabremos si el piano está completamente inutilizable o simplemente es un desafío. Margaret miró la banqueta del piano y luego volvió a mirar los rostros que la rodeaban. Todos en ese círculo sonreían expectantes, y se dio cuenta de que negarse probablemente empeoraría las cosas. La presionarían más, harían más bromas, tal vez incluso se quejarían con su supervisor por su falta de cooperación. Supongo que podría intentar pulsar algunas teclas, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Excelente. Hawthorne aplaudió. ¿Ves? Sabía que te portarías bien con esto. Margaret se acercó al piano con piernas temblorosas, sintiéndose como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Detrás de ella, oía a la gente sacar sus teléfonos. Alguien susurró, «Esto va a dar risa». Otra persona dijo, «Pobrecita. Seguro que cree que el do central es una vitamina». La risa que siguió hizo que las mejillas de Margaret se encendieran aún más. Se sentó en la banqueta del piano, con las manos ligeramente temblorosas. Las teclas se extendían ante ella, familiares y extrañas a la vez. El corazón de Margaret latía tan rápido que estaba segura de que todos podían oírlo. La banqueta del piano se sentía diferente a como la recordaba. Un poco más alta, un poco más ancha, pero su cuerpo parecía recordar exactamente cómo sentarse, cómo posicionarse. Pies, cómo curvar los dedos sobre las teclas. Detrás de ella, la multitud de donantes adinerados y organizadores de eventos se impacientaba. Alguien se aclaró la garganta ruidosamente.
Otra persona susurró algo que hizo reír a varios. Margaret sentía sus miradas fijas en su espalda, esperando a que hiciera el ridículo para poder reírse un rato y seguir con sus verdaderos problemas. «Cuando quieras», dijo Hawthorne con una voz que resumaba falsa paciencia. «No tenemos toda la noche». Margaret apretó los labios e intentó concentrarse. Las teclas rotas permanecían allí como dientes faltantes en una sonrisa. Huecos evidentes en lo que debería haber sido una hilera perfecta de marfil y ébano. Do, mi y sol en la cuarta octava. 3 de las teclas más utilizadas en la música básica de piano. El fa y en la que se atascaban a medias no eran mucho mejores, creando un extraño zumbido al presionarlos. Para alguien que apenas sabía tocar, esto sería imposible. Incluso para un pianista aficionado decente, trabajar con 5 teclas rotas en el registro medio sería un verdadero desafío. Tendría que reorganizar por completo cualquier pieza musical, transponerla a diferentes tonalidades o simplemente evitar secciones enteras de canciones. Pero Margaret no pensaba como alguien que apenas sabía tocar. A pesar de 40 años alejada del piano, a pesar de décadas diciéndose a sí misma que la música era solo un sueño tonto de su infancia, su cerebro de músico seguía ahí. Había estado durmiendo, esperando, pero no había muerto. Y ahora, ante este instrumento roto y esta situación imposible, despertaba rápidamente. Veía soluciones por todas partes. Las teclas rotas solo estaban en el registro medio. Eso dejaba 5 octavas completas de piano funcional. Podía tocar melodías en los registros más agudos y acompañarlas con notas graves ricas y profundas. Podía usar las teclas rotas como percusión, presionándolas silenciosamente para crear pausas rítmicas que realmente realzaran la música en lugar de restarle valor. Y lo más importante, podía sentir la música misma, moviéndose en su pecho, en sus brazos, en sus dedos. Canciones en las que no había pensado en décadas de repente estaban tan claras en su mente como si las hubiera tocado ayer. No solo las notas, sino las emociones que las inspiraban. Las historias que contaban. La forma en que podían hacer que la gente sintiera cosas que no esperaba sentir. «Mira, si no sabes tocar, dilo», dijo la señora Wellington con exagerada amabilidad. «No te menospreciaremos. Sabemos que solo eres la señora de la limpieza». La señora de la limpieza. Ahí estaba, el despido que puso a Margaret firmemente de nuevo en su lugar. No una persona con una historia, con sueños, con profundidades ocultas, solo un puesto que explicaba todo lo que cualquiera necesitaba saber sobre su valor. Las manos de Margaret se apretaron ligeramente sobre las teclas. Toda su vida había aceptado ser ignorada, tratada como invisible. Era más fácil así, más seguro. Pero sentada allí, ante ese hermoso piano, sintiendo la música cobrar vida en sus dedos por primera vez en 4 décadas, algo se reveló en su interior. Quizás era hora de dejar de ser invisible. Cerró los ojos y dejó que su mano derecha encontrara las primeras notas del nocturno de Chopin en mi bemol mayor. No la versión simplificada que aprendían los principiantes, sino el complejo arreglo completo que requería años de práctica para dominarlo. Sus dedos recordaron el patrón automáticamente. Una memoria muscular que se extendía a lo largo de 4 décadas como si el tiempo no hubiera pasado. Pero no podía tocarlo en mi bemol mayor, no con esas teclas rotas justo en el corazón de la melodía. Sin pensarlo conscientemente, su cerebro transpuso la pieza a si mayor, subiendo todo una cuarta justa y llevando la melodía principal a un registro donde todas las teclas funcionaban a la perfección. Las primeras notas sonaron claras y puras, y el efecto en la sala fue inmediato. El parloteo cesó. El arrastrar de pies cesó. Incluso el sonido de la respiración de la gente pareció desvanecerse a medida que la mano derecha de Margaret comenzó a tejer la hermosa y dolorosa melodía de Chopin a través del registro superior del piano. Pero no se trataba de una simple transposición. Al unirse su mano izquierda al complejo acompañamiento del bajo, Margaret se encontró introduciendo los cambios que 40 años de experiencia le habían enseñado.
Donde la pieza original tenía líneas de base suaves y fluidas, creó algo más irregular, más real, lleno del dolor y la sabiduría que solo se obtienen al vivir las dificultades. Las teclas rotas se convirtieron en parte de su interpretación. En lugar de evitarlas, las incorporó al ritmo, utilizando los espacios de silencio que creaban como momentos de respiro, de pausa, de reflexión. La melodía parecía danzar alrededor de los espacios rotos, reconociéndolos sin dejarse vencer por ellos. Podía sentir la habitación tras ella, podía percibir el cambio en la atmósfera sin tener que mirar. La cruel expectativa de entretenimiento había desaparecido, reemplazada por algo que no había sentido dirigido hacia ella en décadas. Respeto. Pero Margaret ya no tocaba para ellos. Tocaba para la niña que solía sentarse al viejo piano vertical de su abuela, descubriendo la magia de las teclas blancas y negras. Tocaba para la joven que tuvo que renunciar a la música por el matrimonio, la maternidad y la supervivencia. Tocaba por cada noche que había pasado limpiando el polvo de este piano y recordando lo que se sentía al hacer música en lugar de simplemente limpiar la música de otros. A medida que el nocturno se acercaba a su clímax emocional, la interpretación de Margaret se volvió más segura, más expresiva. Su mano derecha se deslizaba por pasajes que desafiarían a pianistas profesionales, mientras que su mano izquierda proporcionaba una base técnicamente perfecta y profundamente emotiva. Había olvidado lo bien que se sentía esto, no solo el placer físico de dedos hábiles moviéndose sobre teclas sensibles, sino la satisfacción espiritual de convertir la emoción en sonido. De tomar todos los sentimientos complejos de su corazón y transformarlos en algo hermoso que otros pudieran compartir. Las teclas rotas, que habían parecido un desastre, se estaban convirtiendo en la parte más interesante de su actuación. Donde la melodía normalmente tocaría esas notas faltantes, Margaret creó silencios inquietantes que hicieron la música más conmovedora, más humana. Era como escuchar a alguien cantar una hermosa canción mientras lloraba. Las interrupciones en la voz no arruinaron la canción. La hicieron más poderosa. A medida que el nocturno se acercaba a su suave final, Margaret se dio cuenta de que la habitación detrás de ella estaba completamente en silencio. No el silencio expectante de la gente esperando que algo sucediera, sino el silencio atónito de quienes acababan de presenciar algo para lo que no estaban preparados. Dejó que las últimas notas se desvanecieran naturalmente, levantando las manos de las teclas solo cuando el sonido se apagó por completo en la habitación de techo alto. Por un momento, se quedó allí sentada, sintiendo la música aún resonando en sus huesos, recordando lo que era ser músico en lugar de solo una señora de la limpieza. Entonces la realidad la golpeó. Estaba sentada ante un piano que valía más de lo que había ganado en un año, frente a un grupo de gente adinerada que esperaba que se avergonzara. Acababa de tocar una pieza de música clásica que la mayoría de la gente nunca había oído, y mucho menos intentado interpretar. Lentamente, Margaret se giró para encarar a la multitud. Lo que vio en sus rostros no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Hawthorne, que había sido tan cruel y burlón minutos antes, la miraba boquiabierto. La señora Wellington tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. El afinador de pianos negaba con la cabeza, incrédulo. Varias personas sostenían sus teléfonos, y Margaret se dio cuenta, con un sobresalto de pánico, de que la habían estado grabando. Su primer instinto fue la vergüenza. No había dado permiso para que la grabaran. Y la idea de que compartieran su interpretación sin su consentimiento le aterrorizaba. Pero luego miró sus rostros con más atención y se dio cuenta de que lo que veía no era burla ni condescendencia. Era asombro. Asombro genuino y sincero. Eso fue. Hawthorne empezó a hablar, pero luego se detuvo, aparentemente incapaz de encontrar las palabras. Imposible. El afinador terminó en voz baja. Llevo 20 años trabajando con pianos y nunca he visto a nadie adaptarse así a teclas rotas. No solo solucionaste los problemas, los convertiste en parte de la música. Margaret sintió que le ardía la cara de nuevo. Pero esta vez, no era de vergüenza.
No estaba acostumbrada a que la elogiaran, no estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Una parte de ella quería desviar los elogios, poner excusas, encogerse a la invisibilidad, donde estaba. A salvo. Pero una parte más grande de ella, una parte que había estado escondida durante 40 años, se enderezó con orgullo. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó la señora Wellington con la voz llena de asombro. Antes de que Margaret pudiera responder, alguien más del público intervino. Más importante aún, ¿dónde has estado escondiendo este talento? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó Margaret en voz baja. 12 años, repitió Hawthorne con incredulidad. Llevas 12 años aquí y nadie sabía que podías tocar el piano así. Margaret se encogió de hombros, sin saber cómo explicar toda una vida ocultándose, creyendo que sus sueños eran demasiado grandes para alguien como ella, aceptando que su destino era limpiar lo que otros dejaban de tocar en lugar de hacerlo por su cuenta. Hace mucho que no toco, dijo simplemente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el afinador. Unos 40 años. El silencio que siguió a esta declaración fue aún más profundo que el silencio después de su actuación. Margaret pudo ver a la gente intercambiando palabras. Margaret volvió al piano, con las manos ligeramente temblorosas mientras se cernían sobre las teclas. El silencio tras ella era diferente ahora, no la cruel expectativa del fracaso, sino algo mucho más poderoso. Estas personas esperaban ser asombradas de nuevo, y el peso de eso. La expectativa era a la vez emocionante y aterradora. Volvió a presionar una de las teclas rotas, escuchando el silencio que producía. Luego presionó la tecla justo al lado, que sonó clara y auténtica. Una idea se formaba en su mente, algo que nunca había intentado antes, pero que sentía instintivamente posible. ¿Y si las teclas rotas no fueran una limitación? ¿Y si fueran una oportunidad? Sin anunciar lo que iba a tocar, Margaret dejó que sus dedos encontraran el comienzo de Clare de Lune de Debussy. Pero inmediatamente comenzó a cambiarlo, a adaptarlo, a convertirlo en algo que solo podía existir en ese piano roto. En ese momento, tocado por alguien que entendía lo que significaba estar dañado, pero no derrotado. La melodía, normalmente tocada en el registro medio donde las teclas rotas permanecían inútiles, ascendió a las octavas más agudas. Pero Margaret no se limitó a transponerla. La reinventó por completo. El tema principal se convirtió en una conversación entre las brillantes notas agudas y el bajo profundo y resonante, con las teclas rotas creando un ritmo de silencio que hacía que las notas reales fueran más preciosas, más significativas. Donde Debussy había escrito frases fluidas y suaves, Margaret creó algo más complejo. Añadió armonías de jazz que había aprendido escuchando la radio durante sus largos turnos de trabajo. Progresiones de blues que hablaban de verdaderas dificultades y verdaderas alegrías. Cambios de acordes gospel que surgían de esas mañanas de domingo tocando en la pequeña iglesia donde a nadie le importaba si eras técnicamente perfecto siempre que tocaras con el corazón. El público detrás de ella estaba completamente inmóvil, pero Margaret podía sentir su atención como una presencia física. Podía sentir que algo especial estaba sucediendo, algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Mientras Clare de Lune se desarrollaba bajo sus dedos, Margaret se encontró pensando en la luz de la luna. No era la romántica y hermosa luz de luna de la concepción original de Debussy, sino la cruda y honesta luz de luna que brillaba a través de las ventanas de su apartamento en las noches en que no podía dormir, preocupada por las facturas o sus hijos, o por la interminable sucesión de noches que se extendían ante ella. Las llaves rotas se convirtieron en parte de esa historia. Eran los espacios silenciosos de su vida. Los sueños postergados, las palabras nunca dichas, las canciones nunca cantadas. Pero también eran las pausas entre latidos, la respiración antes de una risa, el momento de quietud antes de que la alegría irrumpa. Cuando las últimas notas de su transformada Clare de Lune se desvanecieron, Margaret no se detuvo a observar la reacción. Estaba en una zona, un lugar que no había visitado en 40 años, pero que recordaba como volver a casa.
Sus dedos se movían con naturalidad en el inicio del verano. El estándar de Herzwin que su abuela le había enseñado cuando apenas tenía 10 años. Pero esta no era la versión simple de su infancia. Este era el verano, interpretado por alguien que había vivido décadas de veranos reales. Veranos calurosos y agotadores, trabajando en múltiples empleos para llevar comida a la mesa. Veranos solitarios cuando sus hijos crecieron y se fueron. Veranos tranquilos cuando caminaba a casa del trabajo con la luz de la mañana y veía cómo la ciudad despertaba a su alrededor. La mano izquierda de Margaret marcó una línea de base que habría impresionado a cualquier pianista de jazz, mientras que su mano derecha trazó una melodía que era a la vez familiar y completamente nueva. Incorporó escalas de blues que hicieron la canción más cruda y honesta. Y usó las teclas rotas como elementos de percusión, presionándolas en momentos estratégicos para crear un ritmo que se sentía más que se escuchaba. El efecto era hipnótico. No se trataba solo de habilidad técnica, aunque esta era innegable. Esto era narrar historias a través de la música. 40 años de experiencia vital canalizados a través de 10 dedos y 88 teclas, menos 5 rotas. Mientras tocaba, Margaret comenzó a comprender algo que nunca antes había tenido claro. Años atrás, cuando era joven y creía saber lo que era la música, tenía talento, pero era superficial. Podía tocar las notas correctamente, impresionar con su velocidad y precisión. Pero aún no había vivido de verdad. No se había ganado el derecho a hacer música que rompiera el corazón de la gente y la sanara al mismo tiempo. Ahora sí se había ganado ese derecho. Cada año de lucha, cada noche de agotamiento, cada momento de silenciosa desesperación le habían enseñado algo sobre la condición humana que no se podía aprender de los libros ni de los maestros. Había aprendido lo que significaba perseverar, tener esperanza, encontrar la belleza en lugares inesperados. Y todo ese aprendizaje fluía ahora entre sus dedos. El arreglo veraniego alcanzaba un clímax alegre y melancólico a la vez, capturando la naturaleza agridulce de los recuerdos que son hermosos precisamente porque se han ido. La mano derecha de Margaret bailaba a través de pasajes improvisados que parecían provenir de algún lugar más allá del pensamiento consciente, mientras que su mano izquierda proporcionaba una base que era a la vez rítmicamente compleja y emocionalmente sólida. Cuando finalmente la canción terminó, y el silencio que siguió fue tan absoluto que Margaret se preguntó si todos habían salido de la habitación. Se giró lentamente, casi con miedo de ver que la esperaba. Lo que vio la dejó sin aliento. La mitad de los presentes lloraban. No lágrimas educadas y dignas, sino un llanto real y sincero. La señora Wellington sollozaba abiertamente, sin importarle que el maquillaje le corriera por las mejillas. Hawthorne, el hombre que había preparado todo esto como una broma cruel, tenía la cabeza entre las manos y le temblaban los hombros. El afinador de pianos la miraba con algo parecido a la reverencia. «Señora», dijo en voz baja, «no sé quién es ni de dónde viene, pero lo que acaba de hacer. Se supone que eso no es posible». «Nunca había oído nada parecido», dijo alguien más. «Ni en salas de conciertos, ni en grabaciones, ni en ningún otro lugar». Eso fue mágico. Terminó de secarse los ojos la señora Wellington. Eso fue magia pura. Margaret se sintió abrumada por la respuesta. Había pasado tantos años siendo invisible que este nivel de atención casi le resultaba doloroso. Pero era un dolor agradable, como la luz del sol después de vivir en la oscuridad demasiado tiempo. «La forma en que te las arreglaste con esas teclas rotas», continuó el afinador, sacudiendo la cabeza con asombro. «Era como si hubieras convertido los defectos del piano en sus mayores fortalezas. Nunca había visto nada igual». «¿Cómo es posible?», preguntó una mujer más joven. «Dijiste que no habías tocado en 40 años». Margaret asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. «Pero tocabas como alguien que ha practicado a diario durante décadas. Ese nivel de habilidad, esa madurez musical. Se necesita toda una vida para desarrollarla». «Ha sido toda una vida», dijo Margaret en voz baja.
Simplemente no la pasé al piano. La verdad era algo que apenas estaba empezando a comprender. Ella misma. La música no la había abandonado cuando dejó de tocar. Se había vuelto subterránea, incorporándose a cada aspecto de su vida. El ritmo de su trabajo se había convertido en ritmo en un sentido más amplio. La melodía de sus rutinas diarias le había enseñado sobre el fraseo y la fluidez. La armonía de sus relaciones con sus hijos, sus compañeros de trabajo, incluso con el edificio que limpiaba cada noche, le había mostrado cómo diferentes elementos podían combinarse para crear algo hermoso. Se había estado preparando para este momento toda su vida adulta sin siquiera saberlo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Hawthorne, y Margaret se dio cuenta, con sorpresa, de que en todos los años que llevaba trabajando allí, nunca se había molestado en aprendérselo. Margaret Thompson, dijo. Bueno, Margaret Thompson, dijo, y su voz estaba llena de un respeto que nunca antes había tenido. Te debo una enorme disculpa. Lo que hice esta noche fue cruel e irreflexivo, y me avergüenzo profundamente de mí misma. Margaret parpadeó sorprendida. Nunca había esperado una disculpa de alguien así. Richard Hawthorne. Más que eso, continuó, creo que todos debemos reconocer lo que acaba de pasar. No solo tocaron música esta noche, la crearon aquí mismo, ahora mismo, con un instrumento roto que todos los demás habían abandonado. El público murmuró su aprobación y Margaret sintió una oleada de calor que esta vez no tenía nada que ver con la vergüenza. La pianista invitada, la señora Wellington, dijo de repente, llegará pronto para la actuación de mañana. Pero, sinceramente, después de lo que acabamos de escuchar, no hay comparación. El afinador de pianos terminó. No me malinterpreten, es técnicamente excelente, pero lo que Margaret acaba de hacer no se trata de técnica. Se trata de alma. Margaret sintió un momento de pánico. Oh, no podría actuar en la gala. O sea, soy solo que, interrumpió Hawthorne con suavidad. Simplemente una de las músicas más talentosas que cualquiera de nosotros haya escuchado jamás. No tengo la ropa adecuada. No tengo formación ni para actuar ante el público. Ni siquiera tengo partituras de lo que acabo de tocar. No usaste partituras para lo que acabas de tocar. Alguien señaló que todo era de memoria y que gran parte era improvisado. Margaret se dio cuenta de que tenían razón. Todo lo que había tocado esa noche había salido de su interior, no de ninguna fuente externa. Las notas habían fluido entre sus dedos con la misma naturalidad que la respiración. Además, dijo la señora Wellington, con creciente entusiasmo, el objetivo de la actuación de mañana es recaudar fondos para los programas de educación musical de la comunidad, programas que ayudan a personas que de otro modo no tendrían acceso a la formación musical. Señaló a Margaret. Eres el ejemplo perfecto de lo que esos programas intentan lograr. Talento en bruto que solo necesita una oportunidad para brillar. Margaret apenas durmió esa noche. Volvió a su pequeño apartamento como siempre, pero todo se sentía diferente. El mismo espejo roto de su baño reflejaba un rostro que parecía de alguna manera cambiado. No más joven, sino más vivo, más presente. Sus manos, aún ásperas por años de limpieza, parecían hormiguear con el recuerdo de las teclas del piano bajo sus dedos. Repasaba la noche en su mente, casi sin poder creer que realmente hubiera sucedido. ¿De verdad había tocado el piano delante de toda esa gente? ¿De verdad habían reaccionado como ella recordaba? Una parte de ella se preguntaba si lo había imaginado todo, si había sido una especie de alucinación inducida por el estrés, provocada por tantos años de turnos de noche y soledad, pero su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. Alguien había publicado el video en línea y se estaba difundiendo más rápido de lo que Margaret podría haber imaginado. No entendía bien las redes sociales. A sus 58 años, nunca había sentido la necesidad de aprender sobre hashtags y videos virales, pero la hija adolescente de su vecina le había enseñado a ver los videos que la gente compartía. Allí estaba, Margaret Thompson con su sencillo uniforme de trabajo,
sentada ante un piano de cola y creando música que sonaba imposible. Los comentarios debajo del video eran abrumadores. Personas de todo el mundo calificaban su actuación de impresionante, milagrosa, la cosa más hermosa que jamás había escuchado. Muchos preguntaban quién era, dónde se había formado, porque nunca habían oído hablar de ella. Margaret no sabía cómo sentirse al ver a desconocidos presenciar su momento más vulnerable. Pero tampoco podía negar la calidez que le invadía el pecho al leer los comentarios de quienes decían que su música les había conmovido hasta las lágrimas, les había recordado sus propios sueños abandonados, les había dado la esperanza de que nunca era demasiado tarde para redescubrir partes perdidas de sí mismos. A la mañana siguiente, o mejor dicho, más tarde ese mismo día, ya que el horario de Margaret siempre cambiaba, sonó su teléfono. Era la señora Wellington. Margaret, espero que no le importe que llame. Richard Hawthorne consiguió su número de los archivos de los empleados. Queríamos hablar con usted sobre la gala de esta noche. A Margaret se le encogió el estómago. Había estado temiendo esta conversación, segura de que le pedirían que actuara, e igualmente segura de que no podría soportar esa presión. La cuestión es, continuó la señora Wellington, nuestra pianista invitada llegó esta mañana y se enteró de lo que pasó anoche. Vio el video que todos están compartiendo y preguntó si podía conocerte. ¿Conocerme?, repitió Margaret confundida. Se llama Christina Chen. Ha actuado en el Carnegie Hall, el Lincoln Center y en salas de conciertos de todo el mundo. Y quiere saber si estarías dispuesta a tocar con ella esta noche. Margaret se dejó caer pesadamente en su pequeño sofá. Esto se estaba volviendo más grande y complicado de lo que jamás había imaginado. Un dueto, explicó la señora Wellington. Sugiere una pieza que se pueda adaptar a 4 manos en un solo piano. Algo que funcione con las teclas rotas y que muestre el talento de ambas. No podría, dijo Margaret automáticamente. Es decir, ella es una pianista de verdad. Yo solo soy Margaret. Señora Wellington, la interrumpió suavemente. ¿Puedo decirte algo? Christina dijo que lo que hiciste anoche fue lo más musical que había escuchado en años. Dijo, la mayoría de los pianistas profesionales pasan toda su carrera intentando lograr la autenticidad emocional que te resulta natural. Margaret guardó silencio durante un largo rato, procesando esta información. También dijo, la señora Wellington continuó diciendo que cualquiera que pueda improvisar con teclas rotas como tú tiene una comprensión musical más profunda que la mayoría de la gente jamás desarrollará. No quiere tocar contigo por caridad, Margaret. Quiere tocar contigo porque cree que podrías enseñarle algo. La idea era aterradora y emocionante a la vez. Margaret había pasado toda su vida adulta creyendo que sus sueños musicales eran fantasías infantiles incompatibles con la realidad práctica de su mundo. Pero ahí estaba una pianista de fama mundial sugiriendo que Margaret tenía algo valioso que ofrecer, algo que no se podía aprender en conservatorios ni salas de conciertos. No sé, dijo Margaret finalmente. Nunca he actuado para un público real. Anoche simplemente sucedió. Eso es exactamente lo que lo hizo tan impactante. La señora Wellington dijo, Margaret, la gente está llamando y enviando correos electrónicos de todo el país. La historia se está extendiendo por todas partes. Esto ya no se trata solo de una actuación. Se trata de lo que representa tu historia. La idea de que el talento y la belleza pueden existir en cualquier persona, esperando el momento adecuado para emerger. Margaret pensó en su abuela, en aquellas tardes lejanas frente al viejo piano vertical, en los sueños que había enterrado bajo años de necesidad y supervivencia. La abuela Rose siempre había dicho que la música era más grande que la persona que la tocaba, que era un regalo para compartir con el mundo. Tal vez era hora de dejar de ocultar ese regalo. Si hiciera esto, dijo Margaret lentamente, ¿qué me pondría? No tengo nada apropiado para un evento formal. La voz de la señora Wellington se iluminó al instante. Esa es la menor de nuestras preocupaciones. Tenemos todo un comité de mujeres a las que les encantaría ayudar con eso. Margaret,
¿Esto significa que lo estás considerando? Margaret miró en su pequeño apartamento, la vida que había construido a base de compromisos cuidadosos y expectativas modestas. Entonces pensó en cómo se había sentido al sentarse al piano, al sentir la música fluir de nuevo a través de ella después de tantos años de silencio. Sí, dijo en voz baja. Creo que sí. El resto del día transcurrió en un torbellino que Margaret apenas podía seguir. La señora Wellington llegó con otras 2 mujeres del comité de gala, junto con varios vestidos elegantes de su talla. Habían pedido regalos a tiendas y diseñadores locales, todos ansiosos por formar parte de lo que todos llamaban la historia del año. Mientras Margaret se probaba ropa, Christina Chen llegó para el ensayo. Era una mujer pequeña e intensa de unos 40 años, de mirada amable y una sonrisa cálida e inmediata. Cuando le estrechó la mano, no hubo condescendencia, ni la sensación de hacerle un favor al acceder a actuar con ella. Vi el video unas 20 veces, dijo Christina mientras caminaban hacia la sala principal. No dejaba de intentar entender cómo lograste esas adaptaciones con tanta fluidez. La mayoría de los pianistas necesitarían semanas para elaborar arreglos como ese, y tú lo hiciste en tiempo real. No estaba pensando en ello. Margaret admitió que simplemente lo sintió natural. Eso es lo más destacable. Christina dijo, una musicalidad tan natural es increíblemente rara. He estudiado con algunos de los mejores profesores del mundo, y todos hablan de intentar recuperar esa conexión instintiva con la música. Llegaron al piano, que había sido reparado esa mañana. Todas las teclas funcionaban perfectamente, pero Christina tenía una propuesta interesante. Estaba pensando que podríamos tocar en el piano como estaba anoche, dijo. Les pedí que deshabilitaran las mismas teclas con las que tú trabajaste. Quiero experimentar lo que tú experimentaste para ver si puedo aprender a hacer música con limitaciones como tú. Margaret estaba asombrada. Allí estaba una pianista de talla mundial, alguien que podía elegir los instrumentos perfectos en cualquier parte del mundo, y quería limitarse para igualar la situación de Margaret de la noche anterior. ¿Estás segura?, preguntó Margaret. Estoy segura. La pieza que tengo en mente es la Fantasía en Fa menor de Schubert para 4 manos. Tradicionalmente se interpreta en un piano por 2 pianistas, pero creo que podemos adaptarla para que funcione con las teclas rotas. La pregunta es si estás familiarizada con Schubert. Margaret sonrió por primera vez ese día. Mi abuela amaba a Schubert. Decía que su música entendía lo que significaba estar triste y esperanzado al mismo tiempo. Los ojos de Christina se iluminaron. Perfecto. Esa es exactamente la interpretación que esta pieza necesita. Pasaron la tarde trabajando en el arreglo, y Margaret se sorprendió de la naturalidad con la que colaboraron. Christina era claramente la pianista técnicamente superior, pero parecía genuinamente interesada en los instintos musicales de Margaret, su comprensión intuitiva de cómo hacer que las teclas rotas formen parte de la música en lugar de obstaculizarla. Tienes algo que no se puede enseñar, le dijo Christina durante un descanso. Llevo 20 años tocando profesionalmente y todavía estoy tratando de desarrollar la madurez musical que demostraste anoche. A medida que se acercaba la noche y los invitados comenzaban a llegar a la gala, Margaret sintió que los nervios aumentaban. Se había puesto un hermoso vestido azul marino que una de las mujeres del comité había conseguido de alguna manera en su talla exacta, y su cabello había sido peinado por una voluntaria que casualmente era dueña de una peluquería. Mirándose al espejo, apenas se reconocía. Pero cuando se sentó en el banco del piano junto a Christina, con 500 personas vestidas de etiqueta sentadas detrás, Margaret sintió algo que nunca había esperado. Sintió que pertenecía allí. Las notas iniciales de la Fantasía de Schubert llenaron la sala y Margaret se perdió en la música tal como lo había hecho la noche anterior. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba sola. La interpretación de Christina complementó la suya a la perfección, creando una conversación musical que era a la vez técnicamente brillante y profundamente emotiva.
Las teclas rotas que 24 horas antes parecían un desastre se convirtieron en parte integral de su interpretación. Margaret y Christina habían encontrado maneras de usar las teclas silenciosas como elementos rítmicos, creando pausas y énfasis que hicieron que la música fuera más dramática, más humana. Cuando llegaron al movimiento final, Margaret se encontró improvisando de nuevo, añadiendo progresiones de acordes con influencias gospel que,